En 1998, Disney tendría en sus manos adaptar una antigua leyenda china basada en la balada de Mulan. Lo que no sabían es que al hacer esto conseguirían tener a una de las mejores protagonistas de todos los tiempos, y en este video les explicaré por qué. La historia comienza en la época imperial china de la dinastía Han, más específicamente en la Gran Muralla China. Una noche, un despiadado grupo de guerreros conocidos como los Hunos decidirían invadir la frontera del norte. Aquí conoceríamos a su líder y el villano principal de la película, el cual es nada más y nada menos que Shan Yu. Uno de los soldados imperiales encendería una antorcha para alertar a los demás y que así el ejército chino estuviera al tanto de la amenaza. Debido al peligro que eso conllevaría, el general le daría las noticias al emperador, haciéndole saber que Shan Yu estaba liderando a los Hunos. Sabiendo que lo más importante era proteger al pueblo, el emperador daría la orden de reclutar a un hombre de cada familia para la guerra. Ahora se nos presentaría a la protagonista de la historia, una chica pragmática y bastante ingeniosa llamada Mulan. Resulta que ese día Mulan tenía un compromiso importantísimo, por lo que su padre Fa Su estaba rezando para que todo le saliera bien. Al llegar a la ciudad para reunirse con su madre y su abuela, tendría que prepararse para su evaluación con la casamentera. Con una canción llamada Nos vas a brindar honor, descubriríamos lo importante que sería que Mulan mantuviera el estatus de su familia. No obstante, también se nos haría saber que una vida de ama de casa sumisa y servicial no era exactamente lo que ella quería en realidad. Siendo muy distinta a las demás, intrépida, tenaz y bastante peculiar, notaríamos un gran contraste con las otras novias que llegarían donde la casamentera. Como era de esperar, las cosas terminarían saliendo mal con ella al hacer que el vestido de la mujer se quemara, al hacerles pensar que Mulan no podría conseguir un buen esposo y por ende traería deshonor a su familia. Ella se deprimiría, y es por eso mismo que no quería ni siquiera ver a su padre a los ojos. Con una excelente canción llamada Mi Reflejo, podríamos entender finalmente lo que ha pasado por la mente de Mulan desde hace mucho tiempo. Las altas expectativas de su familia por ser una novia ideal la harían tener miedo de decepcionarlos. No por nada ella llegaría a pensar que mostrar su verdadera personalidad podría llegar a lastimarlos y que por ello pretendía ser alguien que no es. Y no es sino hasta que vio su reflejo que finalmente entendería que no puede continuar viviendo en una mentira. Su padre la consolaría haciéndole saber que no habría problema y que todo termina llegando en su debido tiempo. En este momento, Chifu, el consejero del emperador, llegaría al pueblo para el reclutamiento debido a la guerra. Al darse cuenta de que Fa Su era el único hombre en su familia, Mulan intervendría rogando para que su padre no fuese obligado a ir. Al ser considerado un acto de deshonra por parte de ella, Fa Su regresaría a su casa preparándose para combatir por el emperador. Mulan sabría que su padre no estaba en condiciones para ir a la guerra y que no sería justo para su familia. Esto llevaría a una discusión entre ellos, y es que incluso si Mulan tenía razón, Fa Su se mantendría firme respecto a lo que había elegido. Sabiendo lo que llegaría a pasar si no hacía algo, Mulan tendría que tomar una de las decisiones más difíciles de todas. Llevándose el rollo de reclutamiento, cortándose el cabello, tomando la armadura de su padre y a su caballo Kang, Mulan emprendería el camino. Su familia descubriría lo que había sucedido, pero estando conscientes que no podían detenerla, lo único que podrían hacer sería rezar. Resulta que los ancestros de Mulan y su familia tienen un vínculo con los espíritus guardianes, entre ellos uno muy peculiar llamado Mushu, un dragón que no es muy respetado por los ancestros al no ser muy confiable, pero que sin duda será importante para la historia. En resumidas cuentas, el espíritu guardián elegido para acompañar a Mulan fue el gran dragón de piedra, por lo que Mushu debería despertarlo. Al terminar rompiendo su estatua por accidente, lo único que podría hacer Mushu sería tomar su lugar como protector de Mulan. Los Hunos por su parte habían devastado una colonia del norte, así como también lograron capturar a 2 espías imperiales. Shan Yu enviaría un mensaje con uno de ellos amenazando al emperador, haciéndole saber que tendría preparado un infierno por enfrentar. Cuando Mulan estaba practicando para hacerse pasar por varón, ella finalmente conocería a su espíritu guardián. Mushu le haría saber que había sido enviado por sus ancestros, aunque Mulan no estaba muy convencida porque era muy pequeño. A pesar de ello, ambos llegarían al campamento y si bien Mulan intentaría pasar desapercibida, no tendría una buena primera impresión. Gracias a Mushu, Mulan terminaría provocando sin querer un pequeño altercado entre los demás reclutas que llegaría hasta los golpes. Al mismo tiempo, el general le explicaría al capitán la estrategia para combatir a Shan Yu tomándolo por sorpresa en el paso Tong Shao.
Shao. La misión del capitán Li Shang era entrenar a la tropa para que al estar listos se unieran al ejército del general, el cual era su padre. Al darse cuenta del desorden que habían provocado sus hombres, estos harían responsable de todo a Mulan. Buscando saber cuál era su nombre y a qué familia pertenecían sus credenciales, tendríamos una de las mejores frases de la película. Intenta Chu. Achú. ¿Achú? ¡Salud! ¡Soy tan gracioso! Mulan adoptaría el nombre de Ping y al descubrir que su padre era Fa Zhou, los pondría a todos a limpiar el campamento como penitencia. A la mañana siguiente, Mulan llegaría tarde a su primer día de campamento, incluso llegando a olvidar su espada. Shang les haría saber que el entrenamiento al que debían someterse no sería nada fácil, enviando a Yao a realizar la primera prueba aunque sin éxito. Con la mejor canción de toda la película, Hombres de Acción, veríamos cómo todos los demás parecían querer hacerle a Mulan la vida imposible. No solo eso, sino que también notaríamos que tendrían muchas complicaciones para completar lo más mínimo de los entrenamientos. La decepción de Shang sería tal que le diría a Mulan que lo mejor sería que se fuera, por lo que en este momento algo cambiaría dentro de ella. Determinada a demostrar lo que podía lograr, ella y los demás guerreros aprenderían y terminarían dominando todas y cada una de las pruebas, estando ahora finalmente listos para formar parte del verdadero ejército del emperador. Por su parte, Shan Yu y los Hunos habían logrado deducir que las tropas del general los estarían esperando en el paso Tong Shao. Si bien sus hombres pensaban que los rodearían para evitarlos, Shan Yu ordenaría un enfrentamiento directo sabiendo lo que tenía que pasar. Por la noche, Mulan había decidido tomar un baño en un pequeño lago cerca del campamento, aunque no sería la mejor idea. Y es que Yao, Lin y Tiempo llegarían hacia donde ella para hacer las paces, por lo que tendría que evitar que descubrieran que era una chica. Gracias a que Mushu los asustaría, haciéndolos pensar que era una serpiente y escondiéndose en Kang, Mulan podría escapar. Al mismo tiempo, Shang y Chi-Fu argumentarían, ya que el capitán alegaría que sus hombres estaban listos para unirse a las tropas del general. Aún así, el consejero no estaría muy convencido, por lo que le advertiría que sería muy riguroso en el informe. Viendo que Shang estaba ligeramente molesto, Mulan intentaría animarlo y fue aquí donde nos darían pequeños indicios de lo que estaba pasando. Mushu había notado que Mulan estaba empezando a tener sentimientos por Shang, pero le daría más importancia a otro asunto pendiente. Aprovechando que Shifu no estaba en su carpa, Mushu y Kriki escribirían un aviso urgente haciéndose pasar por el general. Al entregárselo, este tendría que notificarle a Shang que por una emergencia las tropas deberían unirse al frente del paso Tong Shao. Al día siguiente, a primera hora, los soldados emprenderían el camino aunque sin mucha motivación. Con una divertida canción llamada Mi chica es la razón, entenderíamos que lo único que podría animarlos sería pensar en sus amadas. Conociendo el tipo de mujer ideal de cada uno de ellos, notaríamos sus diferentes personalidades, siendo Mulan la única excepción. No por nada, en la guerra los hombres somos hombres y pensamos únicamente en las curvas, lo cual es un estereotipo, aunque tienen razón, sí somos. En el momento menos esperado, la tropa llegaría a una aldea que había sido devastada solo unos días antes por los hunos. En medio de la destrucción, quedando solo escombros, buscando una pequeña esperanza, descubriríamos lo peor. Tiempo encontraría el casco del general, dándonos a entender que había muerto y su ejército también a manos de los hunos. Teniendo que regresar a la ciudad imperial, Shang y los demás deberían atravesar la montaña cuando de repente un cañón explotaría por culpa de Mushu. Habiendo revelado su ubicación, los hunos atacarían con flechas incendiarias, por lo que la tropa tendría que salvar los cañones. Cuando el ejército de los hunos se prepararía para el enfrentamiento, Mulan y los demás sabrían que tendrían que hacerles frente. Debido a que solo quedaba un último cañón, Mulan tendría una idea, por lo que se lo quitaría a Yao y correría hacia el enemigo. Mulan apuntaría el cañón y en una situación desesperada tendría que utilizar a Mushu para prenderlo, dándonos una de las mejores frases de todas. ¡Fallaste! ¿Cómo pudiste fallar? ¡Estaba a 1 metro de ti! Una avalancha comenzaría a descender por la montaña, devastando a todo el ejército de los hunos, y Shan Yu atacaría a Mulan. Quedando soterrados por la nieve, Mulan tendría que escapar, por lo que al subirse a Kang buscaría a Shang.
Antes de que la avalancha los llevara al precipicio, Mulan rescataría a Shang y la flecha que les lanzó Yao los ayudaría a sujetarse. Tiempo y los demás lograrían subirlos, por lo que ambos estarían a salvo, dándole las gracias antes de que la herida de Mulan hiciera que se desmayara. Cuando un doctor la atendería, Shang inevitablemente terminaría descubriendo la verdad. Debido a que la ley ordenaría un castigo por ser una mujer y haber suplantado a un soldado, Shang estaría obligado a matarla. No obstante, este se negaría, aludiendo que había saldado su deuda ya que Mulan le había salvado la vida, por lo que simplemente se irían de allí. Mulan se encontraría bastante triste debido al sentimiento de decepción, pensando que había fallado en demostrar su valor. Aún así, Mushu la consolaría, haciéndole saber que sus intenciones habían sido nobles y que había llegado mucho más lejos de lo que cualquiera podría. De repente, Shan Yu terminaría resurgiendo de la nieve y junto a él unos cuantos de sus hombres con el único objetivo de vengarse. Mulan se enteraría de que los hunos se dirigían a la ciudad prohibida, por lo que debería partir para avisarle al emperador. En medio de la celebración por el regreso de las tropas imperiales, Shang y los demás no estarían del todo bien. Mulan arribaría a la ciudad para avisarles que los hunos estarían por llegar, ya que ella lo había visto, aunque no tendría mucho éxito. Cuando Shang se presenta ante el emperador para entregarle la espada de Shan Yu, su halcón la tomaría para darnos una revelación. Los hunos aparecerían de sorpresa para derribar a Shang, capturar al emperador y encerrarse en el palacio de la ciudad prohibida. Al darse cuenta de que los soldados no podrían entrar, Mulan tendría una idea para adentrarse, por lo que les diría que la siguieran. Al vestirse como mujeres y utilizar la misma técnica con la que Mulan había escalado el pilar, lograrían subir. Debido a la apariencia femenina, los hunos no sospecharían de ellos, por lo que cada uno terminarían derrotando a los malvados. Cuando Shan Yu estaba por asesinar al emperador, Shang intervendría para salvarlo, dando lugar así a una épica pelea. Tiempo tomaría al emperador para llevarlo a un lugar seguro, al mismo tiempo que Shang tendría muchas complicaciones al combatir. Justo antes de que Shan Yu estuviera por darle el golpe final, Mulan le haría saber la verdad sobre que ella fue el soldado de la montaña. En medio de la persecución, Mulan tendría que escapar de Shan Yu subiéndose al techo, al mismo tiempo que Mushu se haría con la pólvora. Sin tener escapatoria, Shan Yu aparecería en el techo también, y lo único que Mulan tendría para defenderse ante la espada sería su abanico. Una excelente maniobra de Mulan le quitaría la espada y al derribarlo, ella la usaría para clavarlo contra el techo sin permitirle moverse. Mushu dispararía uno de los fuegos artificiales apuntándole a Shan Yu, llevándolo justamente a la caseta donde terminaría explotando todo. Una muerte sorpresivamente mórbida, tomando en cuenta que es un villano de Disney. Mulan terminaría aterrizando sobre Shang al mismo tiempo que todo el mundo haría silencio en presencia del emperador. Si bien todo parecería que terminaría en el peor destino para Mulan por lo que había cometido, afortunadamente no sería así. El emperador le mostraría su gratitud por haberlo salvado y por su valentía, por lo que asimismo toda la ciudad le haría reverencia. Además le haría entrega del emblema del emperador, así como de la espada de Shan Yu como una muestra de honor y reconocimiento. Mulan se despediría de Yao, Lin y Tiempo, así como también tendría que decirle adiós a Shang a pesar de lo que sentía. No por nada el emperador le diría de manera sutil que sería un imbécil si dejara ir a una chica como Mulan y que debería ir tras ella. Mulan terminaría regresando a su hogar para reencontrarse con su padre, dejándonos la más bonita reflexión de la película. El mayor honor y obsequio es tenerte a ti como hija. Y al mismo tiempo la mejor frase de la abuela. Trae a casa una espada. Un hombre es lo que debió traer. Disculpen, ¿Fa Mulan vive aquí? ¡Ay! Enlístenme para la próxima guerra. Mulan y Shang tendrían un reencuentro en el cual sabríamos que las palabras no son su fuerte. Concluyendo todo en una celebración por parte de los ancestros, Mushu recuperando su estatus de guardián y un final feliz para Mulan. Y es así como termina esta historia. Por lo que ahora créanme que tenemos muchísimo para analizar sobre esta magnífica leyenda de la cultura china.
Algo que me encantaría destacar sobre Mulan es que realiza un excelente trabajo al presentar a todos y cada uno de los personajes. En una sola escena podemos identificar muy fácilmente algunos aspectos, características, personalidades y cómo contribuirán a la historia. Shan Yu, un villano sin ningún tipo de miedo, dispuesto a desafiar de manera intrépida y completamente frío al momento de ejecutar sus planes. Mulan, una protagonista que no tiene miedo de decir lo que piensa, que busca ser libre pero que siente un profundo amor a sus padres. Los amigos de Mulan siendo un estereotipo del grupo de hombres pero que aprenderán junto con todos los demás. O Shang, quien es un soldado que espera estar a la altura no solo para llenar de orgullo a su padre, sino también porque es lo correcto. La película también maneja un ritmo que permite realizar transiciones de momentos increíblemente serios a algunos más sutiles y viceversa. Pasar de una invasión y declaración de guerra a la vida tranquila de un pequeño pueblo chino. Mostrar una cálida conversación entre un padre y su hija a un dilema para tomar una decisión que requiere voluntad de hierro. Cambiar de una canción entre un grupo de amigos pasando un buen rato a una escena de devastación emocional al mostrar la realidad de la guerra. Usualmente las películas optan por transiciones más graduales, pero Mulan perfeccionó su técnica para así impresionar al espectador. Pero dejando de lado los aspectos generales, me gustaría analizar a los personajes y sus puntos más fuertes. Mulan como protagonista presenta una de las mejores evoluciones al tener uno de los crecimientos más sólidos en personaje alguno de Disney. A pesar de notar sus cualidades desde el principio, la conocemos como una chica con dudas sobre sí misma y miedo de decepcionar a sus padres. En diferentes escenas la podemos observar estando insegura sobre alzar la voz para opinar respecto a temas en los que ella no está de acuerdo. No por nada, la primera vez que lo hizo recibió el rechazo por parte de su padre, incluso sabiendo nosotros que ella tenía razón. En una época en la que la sociedad tenía mucha más influencia, podemos notar lo mucho que le afectó el haber sido juzgada mal por la casamentera. Y es que en la canción de Mi Reflejo podemos saber por primera vez lo que pasa por la mente de Mulan desde hace mucho tiempo. Toda su vida, su familia le enseñó que la mejor manera de honrar a sus ancestros era ser una esposa sumisa y servicial sin cuestionar por qué. No obstante, algo dentro de Mulan sabía muy bien que ese estilo de vida no era para ella y le hacían llevar a preguntarse algo. ¿Qué pasa si esto no es lo que quiero para mí, ya que no soy yo, soy alguien diferente? Pero mis padres tienen expectativas sobre mí y no puedo decepcionarlos. Un dilema muy real que puede presentarse en una infinidad de situaciones para hijos cuyos padres esperan grandes cosas de ellos. Cuando Mulan descubre que su padre no está en condiciones para ir a la guerra, se presenta su segundo dilema emocional. Tanto ella como su familia saben que Fazu no regresaría si decidía ir a la guerra, por lo que se ve obligada a tomar una de las decisiones más difíciles. Y una vez estando en el campamento, me encantó un detalle que la película manejó muy bien. Al inicio, Mulan desencajaba con las demás novias por no ser lo suficientemente femenina para ser una esposa, mientras que aquí desencaja por no ser lo suficientemente masculina para hacerse pasar por un soldado. Conforme avanza la historia, Mulan va aprendiendo y eso se puede notar al momento de conseguir la flecha. A diferencia de resignarse al fracaso como pasó con la casamentera, Mulan toma las palabras de Shang como inspiración para superarse. A partir de ese momento, Mulan no solo se ganó el respeto de Shang y los demás, sino que adquirió autoconfianza, siendo que por primera vez no solo cumplió las expectativas, sino que las superó, y ese era el empujoncito que necesitaba. Algo que caracteriza muy bien a Mulan es saber pensar fuera de la caja y utilizar lo que parecería una situación desventajosa como una oportunidad. Enfrentar a un ejército de miles de unos, siendo ellos menos de 20 e incluso teniendo el enemigo la altura, es un excelente ejemplo. Y es que haber provocado una avalancha para así eliminar a todos los hombres de Shan Yu fue prácticamente un milagro. No obstante, cuando Shang y los demás terminan descubriendo la verdad y se ven obligados a abandonarla, sucede una de mis escenas favoritas. Y es que Mulan, a pesar de lo que logró, siente cómo todo se derrumbó debajo de sus pies, reviviendo el miedo que ha estado presente desde el inicio. Pero no es sino hasta que ella deja de culparse a sí misma y verse como una decepción que entiende algo muy importante. El valor de lo que ella hizo va mucho más allá de lo que cualquier otra persona podría darle el mérito, ya que la decisión que tomó fue por amor y no por orgullo, incluso si ella llegó a pensar lo contrario. Mulan no estaba obligada a demostrar nada y aún así lo logró, y no solo eso. En el camino se hizo mucho más fuerte y aprendió a no minimizar su esfuerzo, sus logros ni a sí misma.
Es justicia poética que en la batalla final no haya sido Pink sino Mulan quien pudo combatir frente a frente ante Shan Yu. Un detalle que me gustó respecto a Shang es que al momento de regresar Mulan, a pesar de parecer que no confía en sus palabras, no es realmente así. Después de que ella le dijo que los Hunos estaban en la ciudad, este se mantiene en alerta constantemente incluso si es de manera sutil. Mulan supo crear vínculos tanto con Shang como con sus amigos y ese tipo de toques me encantan en las películas, ganándose su confianza llegando hasta tal punto de que ellos no dudan en ningún momento de acatar las indicaciones de ella para rescatar al emperador. De hecho, algo que me gustó mucho de Yao, Lin y Tiempo es que van creciendo junto con Mulan. Cada técnica que aprendieron conforme ellos iban entrenando les ayudó para combatir a los Hunos en el palacio del emperador. Los amigos que iniciaron como simple alivio cómico no están de fondo y aportan lo necesario en la batalla final. En diferentes ocasiones vemos como ellos estaban dispuestos a arriesgar la vida por Mulan, ya que si bien no pasaron mucho tiempo juntos y la relación mejoró gracias a un salto temporal en la canción de Hombres de Acción, también es cierto que eso no les impidió reconocer que Mulan era muy importante no solo para el ejército sino igualmente para ellos. No quiero extenderme mucho, así que simplemente diré que son uno de mis grupos de amigos del protagonista favoritos, mientras que con Shang las cosas son diferentes en el buen sentido. A través de la película podemos observar cómo es un personaje que busca mantener el temple ante cualquier situación, siendo lo más probable que toda su vida él haya sido entrenado para un día ser un soldado y servir al emperador, algo que podemos observar al momento de descubrir la muerte de su padre y mantenerse firme ya que sabe que eso es lo que él hubiera querido. Asimismo, lo más probable es que por dicha razón no sepa cómo interactuar con Mulan una vez se descubre que es una chica. Algo que me gustó fue no haber apresurado la relación entre ambos al final de la película, demostrando que no estaban listos. Aún así, el aporte que tuvo Mulan fue muy importante por 3 puntos claves en la película. Cuando Shang estaba molesto con Shifu por no considerarlos listos todavía para unirse a las tropas del general, Mulan fue la única que lo animó. Al haberle dicho que lo consideraba un muy buen líder, podemos notar cómo tuvo un pequeño impacto dentro de él. Hacerle saber que estaba haciendo las cosas bien y que seguro su padre estaría orgulloso era algo que Shang necesitaba escuchar. Y viniendo de Mulan nos damos cuenta de que sabe lo importante que es porque es algo que ella siempre había querido escuchar también. Cuando Shang descubrió que su padre había muerto, Mulan fue la única que lo reconfortó. Y cuando Mulan le salva la vida, le demostró lo importante que es para ella. Tal vez están muy lejos de ser la mejor pareja romántica de Disney, pero en cualquier otro aspecto tienen una relación muy buena. Por parte de Shan Yu, cumple muy bien con el papel de un villano intimidante, sintiéndose como una amenaza real. Durante toda la película, este realiza enfrentamiento tras enfrentamiento y todos cara a cara, siendo prácticamente un personaje peligroso que podrá con cualquier cosa que le mandes. Si bien no tiene tanto trasfondo, eso no le quita relevancia en la trama, y es que al ser frío y despiadado sabemos perfectamente que impone. No por nada las escenas del mensajero o la de la aldea devastada causan un impacto en el espectador, demostrando no solo la maldad dentro del personaje, sino también consecuencias reales de la guerra, incluso si no son gráficas como tal. En la batalla final, Shan Yu tiene una oportunidad de vengarse de Mulan por lo que había sucedido en la montaña, aunque algo que hubiera preferido es una manera diferente en la que ella lograría vencerlo no de la muerte sino en combate, ya que Shan Yu sabía perfectamente de lo que Mulan era capaz y aún así la subestimó pensando que tenía la ventaja. A pesar de ello, un villano que no necesita de una historia compleja ni muchos diálogos, pero que es intimidante y cumple bastante bien. En cuanto a la familia de Mulan, algo que me gustó mucho fue la escena final cuando regresa, ya que a pesar de haber creído que su padre estaría furioso con ella y por ello le muestra el emblema y la espada de Shan Yu, no es así. A Fa Zhou le da igual todos los reconocimientos y deja de lado el honor, ya que lo único que le importa es que Mulan está bien. Ella le demostró lo mucho que le ayudó su mensaje respecto a que todo brote florecerá en su debido tiempo. Mientras que un personaje que me terminó agradando bastante fue la abuela de Mulan. No por nada de su familia es quien parece llevar una mejor relación con ella. En múltiples ocasiones
ocasiones observamos cómo parece ser la única en darse cuenta de que Mulan no quiere un estilo de vida como el que le quieren imponer, lo cual me da a pensar que en su época ella fue igual. Además, algo que me llamó mucho la atención fue cómo parecía tener una mayor conexión con el mundo de los espíritus. De haber tenido más tiempo en la película, siento que pudo haber sido muy interesante de ver. Y por último, una muy breve mención al emperador, siendo que fue muy sorpresivo cómo sabe la importancia de proteger a su pueblo y cómo no piensa solo en sí mismo, así como también sabe valorar el aporte de cada individuo, ya que al final tuvo la razón respecto a cómo eso hizo la diferencia y no doblegarse ante nada. El emperador no tuvo ningún problema en reconocer el valor de Mulan y su relevancia en la guerra, otorgándole su emblema por su valentía. El emperador es posiblemente uno de los mejores gobernantes en las películas animadas de Disney, solo por detrás de Mufasa. Una película increíblemente bien hecha en cuanto a nivel narrativo, llena de transiciones que manejan un ritmo excelente, personajes que construyen relaciones muy diferentes al modelo tradicional y que se siente muy real por cómo van desarrollándose. Un soundtrack impresionante que captura a la perfección la época histórica y aportan a la trama de una manera magistral. Definitivamente Mulan es tanto una de las mejores protagonistas de Disney como una de las mejores películas de Disney. Sin duda, una de las joyitas de la época de su renacimiento a la que el tiempo no le ha afectado en lo más mínimo. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las películas de nuestra infancia, así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción, especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.